Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Levantamos nuestras manos al Señor, con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. El título del mensaje de hoy fue un título que se le otorgó a canciones, a películas, a telenovelas y a novelas, ¿sí? Vientos de cambio, ¿verdad? Estuve investigando y no le pertenece únicamente a una novela, sino que a varios cuentos, a varias novelas. Son todas historias ficticias, algunas hablan de la Segunda Guerra Mundial y así otras cosas. Pero esto tiene que ver con algo que estuvimos hablando con mi esposa y bueno, ahí hablando entre nosotros van surgiendo los temas y van surgiendo las prédicas, ¿verdad? Y enseguida me acordé de una prédica que hace muchos años preparé yo que se llamó Euroclidón, ¿sí? Pero dije, esto no tiene nada que ver en este momento con aquella prédica, sino que tiene que ver con Roca Eterna. ¿Cuántos somos Roca Eterna? Vos no sos Roca Eterna, perteneces a la iglesia Roca Eterna, ¿sí? Entonces, pero vos y yo, que somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo acá en la tierra, mandados a hacer las obras que el Señor hizo cuando estuvo acá en la tierra. Entonces, como cuerpo de Cristo, actuamos como Cristo actuó, ¿sí? Entonces, como cuerpo de Cristo, acá en Bursaco somos la iglesia Roca Eterna, ¿sí? Entonces, este mensaje tiene que ver nada más y nada menos y exclusivamente con Roca Eterna. Entonces ahora, ¿cuántos son parte de Roca Eterna? Gloria al Señor. Y obviamente, Viento Recio, que ahora vamos a ir desarrollando un poco, y a lo último, cerrando el mensaje, se me vino a la memoria otra historia de viento, ¿sí? Que es un silbo apacible. Una brisa. ¿A cuántos les gusta sentir la brisa en el verano? ¿No? Un calor que te quema, te sacaste todo ya no sabés qué sacarte y seguís sintiendo calor. Y de repente una brisa que sople y vos decís, ¡ah! Qué lindo que es, ¿no? Una brisa que refresca. Bueno,
Hoy vamos a hablar un poco de estos tres vientos, ¿sí? Y obviamente que vamos a hablar de qué es lo que provocan los vientos. Y normalmente una vez que pasó el viento hay cambios en nuestra vida. Y como les decía, este es un mensaje exclusivo para Roca Eterna. Está basado en el libro de los Hechos, capítulo 27 y 28, y en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Para más información, el viento Euroclidón es un viento del noreste que sopla normalmente en el mar Mediterráneo. Normalmente este fenómeno se da en otoño. Se cruzan unos vientos, uno sopla del norte, otro sopla del este, y se cruzan ahí y producen un torbellino que sorprende a veces a los navegantes. Pero, ¿qué de tu vida? ¿Qué vientos están soplando hoy en tu vida? ¿Qué tormentas estás atravesando? ¿Sí? Todos pasamos por tormentas o por tiempos tormentosos, que por ahí podría haber sido el título del mensaje, ¿no? Tiempos tormentosos, ¿no? Preguntale al que está a tu lado, ¿cuál es tu tormenta? No vayas a decir mi suegra, porque hay algunas suegras que están aquí presentes, ¿sí? Entonces, eso no, por favor. Todos enfrentamos tormentas donde los vientos de la vida soplan con fuerza. ¿Sí? Una pérdida, ¿sí? Un conflicto económico, conflictos y conflictos, ¿sí? Desavenencias familiares, no concordar con los hijos, tormentas y tormentas, conflictos con los padres, conflictos con la escuela, con qué voy a estudiar, conflictos con el trabajo, con el emprendimiento, todo tipo de conflicto suele ser un viento fuerte que está soplando, ¿no? Y a veces son muy destructivos, como por ejemplo este viento Euroclidón, que ahora les voy a comentar en qué circunstancia se tuvo que atravesar el apóstol Pablo con esta tormenta. Otras veces son vientos que transforman, que lo cambian, ¿sí? Como el viento recio que sopló en el día del Pentecostés, ¿sí? Dios no siempre tiene vientos que destruyen, también hay vientos que soplan para cumplir un propósito de parte de Dios. Hoy vamos a estudiar las circunstancias por las cuales estos vientos soplan y a veces son simplemente para transformar y generar oportunidades. Decirle al que está a tu lado, hoy el viento nos va a generar oportunidades. Pero hay una regla. Para que el viento que sople en tu vida, sea tormentoso o sea cual sea, genere oportunidades, tu vida, tu corazón tienen que estar alineadas con Dios. Tan solo ahí, sea tormentoso como sea, va a generar oportunidades. Yo recuerdo una vez que escuché, estaba en mi casa, en mi casa yo era muy chusma, me gustaba mirar mucho por la ventana, una ventana apenas a unos metros de la línea municipal, ¿sí? Una casillita de madera, entonces yo siempre abría la cortinita y miraba. Y un día escucho una antesquina, en la casa de mi mamá todavía, siempre ese día escuché un ruido muy fuerte, como que pasaba un camión con acoplado. ¿Vieron el camión con acoplado cuando va vacío, que hace mucho ruido el chasis? Brum, 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 brum. Bueno, yo escuchaba ese ruido, ¿no es cierto? Entonces yo tenía visión de la esquina, entonces abro la cortina y miro y no pasa nada. Digo, ¿qué camión es este que no termina de pasar? Y cuando levanto la vista, empiezo a ver que las cosas están volando por el aire y girando, ¿no? Empecé a ver un fuentón, vi un pedazo de chapa que volaba. Y cuando quiero ser más chusma, voy, abro la puerta de la casa, miro así y ahí siento un ruido terrible. ¡Brum! Cerré la puerta
y mi mamá que me grita del fondo, Maxi, ¿vos abriste la ventana de la cocina? No, mamá, se voló el techo. Porque había sido así, literal, un remolino que no sé por qué en aquel entonces apareció por Buenos Aires, fue en los años 90, nos voló todo el techo, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a llorar. Nos pusimos a decir, Dios, ¿por qué a mí? No, estaba la heladera, estaba la cocina, había que salvar lo que estaba. El techo ya no estaba más, eso estábamos seguros. ¿Sí? Pero lo que estaba cubriendo el techo había que salvarlo. Entonces salimos a buscar cosas que nos facilitaban los vecinos y al subirlo ahí, ¿no? E incluso nos empezamos a ayudar unos vecinos con otros. ¿Qué generó eso? Oportunidad de ayudarse, oportunidad de colaborar. Y al tiempo, ¿no? Tuvimos que ir y comprar, la vez pasada lo contaba en la escuela de discipulado, tuvimos que ir y comprar chapas usadas porque la economía no daba. Tuvimos que comprar chapas usadas y las chapas usadas vienen agujereadas, ¿no es cierto? Porque las desclavaron y no coinciden los tirantes con los agujeros que tiene la chapa. Entonces fui y pegué las chapas, me acuerdo, y después tenía los agujeritos que dejaba pasar la lluvia, el rayito de sol, y había que emparcharlos. Y me acuerdo que tampoco había dinero. ¿Con qué emparchás una chapa? ¿No? Y los otros días, hablando en la escuela de discipulado, me trajo el Señor a memoria esta situación. Recuerdo que había unos jeans viejos en casa que no se usaban más y los recorté, ¿no es cierto? Hice unos parchecitos así rectangulares, conseguí brea, el ferretero me fió brea para derretir, entonces embebí los paneles que hice de jean, los embebí en brea y tapé los agujeritos. Limpié la chapa y tapé los agujeritos. Maxi ahí arriba del techo de la casilla, tapando los agujeritos. Hasta el día que sacamos las chapas, esos parchecitos estaban ahí. Entonces, ¿qué generó eso? Oportunidades. Maxi aprendió algo nuevo, que con poco también podés solucionar grandes problemas, ¿verdad? Entonces, los vientos no solo son un conflicto, son una oportunidad en tu vida para crecer, para aprender. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir en este día. Roca eterna, los vientos que están soplando son una oportunidad. ¿Sí? El viento que sopla en tu vida es una oportunidad. Para mí, para vos no, ¿no? Amén. ¿Es una oportunidad el viento que está soplando en tu vida? Amén. Gloria al Señor. Entonces, este viento Euroclidón, cuando el viento es adversario, ¿no es cierto? Porque así lo define la Biblia. Vemos ahí en el capítulo 27, esta historia se encuentra desde el versículo 13 al 44. El versículo 14 dice lo siguiente: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y para entender el contexto, el apóstol Pablo estaba yendo en ese barco como prisionero, preso. Ahí lo estaban embarcando. Lo subieron a un barco al que él no quería subir, ¿no es cierto? ¿Quién quiere que le quiten la libertad? Decir al que está a tu lado, ¿te gustaría que te quiten la libertad? No. Bueno, Pablo estaba embarcado, privado de su libertad. Va como prisionero hacia la ciudad de Roma. Porque él era judío, pero también tenía ciudadanía romana. Entonces Pablo, entendiendo que estaba dentro de los propósitos de Dios, él pidió apelar por su libertad al César. Él tenía que llegar a Roma porque el Señor tenía un propósito con él. Desde el principio, cuando Dios lo llamó, dijo: a este hombre lo voy a usar para que el evangelio llegue a los gentiles y a las autoridades. ¿Sí? Y gracias a esa perseverancia del apóstol Pablo, el evangelio llegó a nuestras vidas. ¿Sí? Porque él es el evangelista de los no judíos.
Pero antes de llegar, enfrenta este huracán, ¿sí? Esta tormenta llamada Euroclidón, lo que parece ser un obstáculo para la vida y que se cumpliera el propósito de Pablo, Dios lo convirtió en una plataforma para testimonio y para milagros. Las cosas que sucedieron ahí, y yo les digo que si ustedes leen la historia completa, el capítulo 27, cuando Pablo se embarca, Pablo les dice: no salgamos hoy, salgamos mañana. Vamos a tener dificultades. Pablo lo estaba percibiendo en su espíritu. Vamos a tener dificultades en este viaje. Pero el capitán del barco apenas sintió que soplaba una brisa, salió adelante. A veces nos confunden los vientos. A veces las tormentas te confunden. Por eso es importante tener el corazón alineado al corazón de Dios. Porque cuando Pablo le decía, no zarpemos porque una tormenta nos espera, el capitán, como no estaba su corazón alineado al de Dios, apenas sopló una brisita, dijo: tenemos el viento a favor, salgamos. ¿Sí? ¿Y cuál es la lección que nos deja esta tormenta Euroclidón? No todos los vientos vienen para destruirte. Algunos vienen para redirigirte, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos que vamos por el lugar indicado, creemos que vamos haciendo la voluntad de Dios, creemos que lo que estamos haciendo está bien y de repente una tormenta a tu vida. ¿No es cierto? Y Señor, pero yo lo estoy haciendo todo bien, yo estoy haciendo las cosas bien, me porto bien, no robo, no fumo, no tomo, nada de eso, estoy haciendo todo bien. ¿Y por qué esta tormenta? Y a veces esa tormenta lo que está haciendo es redirigirte, darte el enfoque que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Y en Hechos capítulo 27, versículo 22, dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo, el único preso en ese barco, él estaba levantándole el ánimo a los demás. ¿Qué haces vos en medio de la tormenta? ¿Qué haces? ¿Qué hace el que está a tu lado en medio de la tormenta? Pregúntale: ¿qué haces cuando estás con un conflicto? ¿Qué haces cuando estás con un lío? ¿Qué haces cuando el agua te llegó al cuello y te está tapando la nariz? ¿Qué haces? No sé, qué sé yo, me pongo a llorar, me pongo a orar. Pablo decidió levantarles el ánimo a aquellos que eran sus captores, aquellos que los llevaban preso. Pablo decidió levantarles el ánimo. Dijo: tengan ánimo, no va a haber ninguna pérdida humana, solamente se va a perder la nave. Lo material se pierde, lo importante es conservar la vida. Y si ustedes leen el capítulo completo, esos hombres estaban en ayuna, no querían comer, y de repente Pablo toma pan y les empieza a repartir a todos y los empieza a alimentar para que tomen ánimo, y les da el consejo que empiecen a vaciar la nave de la carga por lo que iba a suceder. Dios puede hablar aún en medio del caos. Dios puede hablar a tu vida en el medio del caos. Y lo importante es en el caos, cuando tu corazón está alineado con el de Dios, Dios utiliza tu vida para que otros sean salvos por la tormenta. Porque basta con que en una nave, en un barco, podemos decir tu hogar, tu casa, tu círculo de amistades, el lugar tuyo de influencia, basta con que estés vos con el corazón alineado al de Dios para que el resto de las vidas sean salvas y el Señor use tu vida para dirigir a los otros. ¿Pero cómo? ¿En medio de la tormenta? Sí, en el medio de la tormenta Dios puede usar tu vida. Basta con tener un corazón alineado al del Señor. ¿Sí? En Hechos capítulo 27, versículo 23 dice:
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Eso es un corazón alineado al del Señor. ¿Sí? Eso es un corazón donde puede ver a Dios, donde puede conversar con Dios. El ángel vino y le dijo, no va a haber pérdidas humanas, nadie se va a morir acá, solamente va a haber destrucción del barco. Y Pablo no preguntó, ¿y después qué? Pablo, como tenía un corazón alineado al de Dios, sabía que el después tenía un propósito de parte de Dios. ¿No es cierto? Entonces, en medio de la tormenta, Pablo conservó la calma y siendo tratado como el peor de todos los pasajeros, porque él iba preso. Él no era el capitán, él no era el segundo del capitán, él no era nadie ahí, era el último de todos, pero así todo él estaba recibiendo un llamado de Dios, él estaba recibiendo palabra de Dios. Y él pudo decir en medio de la tormenta, al Dios que yo le pertenezco, al Dios que yo le sirvo. Entonces lo que nos debemos de preguntar en medio de la tormenta, ¿a quién estoy sirviendo? Preguntarle que está a tu lado, en medio de la tormenta, ¿a quién servís? ¿A quién servís en medio de la tormenta? ¿A quién le perteneces en medio de la tormenta? ¿Sí? Porque él dice, de quien yo soy siervo. Tu fe puede salvar a otros. Nuestra fe puede salvar a otros. Pablo se convierte en el centro espiritual del barco. Y ese sos vos, en tu lugar de influencia. Vos sos el centro espiritual de tu lugar de influencia. Tus amigos, tus compañeros, en el trabajo, en la escuela, donde sea que esté tu familia, tu hogar, tus vecinos, tu cuadra, tu barrio, vos sos el centro espiritual. 276 personas son salvas porque Pablo decidió seguir teniendo el corazón alineado al de Dios en medio de una tormenta. En el peor de las circunstancias, siendo preso Pablo. Él salva esas 276 vidas porque él decidió tener su corazón en plena conexión con el de Dios. Por eso cuando viene la tormenta, si estás alineado con Dios, aunque no sepas qué es lo que va a pasar después, sabes que lo que viene es bueno. Sabes que Dios tiene un propósito en esa tormenta. A veces Dios permite naufragios para llevarnos a lugares donde otros necesitan el mensaje. Señor, ¿por qué tengo estas taquicardias? ¿Que acaso no soy yo tu siervo? Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Que acaso yo no soy tu siervo? Sí, Maxi, pero tenés que ir al médico porque el doctor necesita que le lleves el evangelio. Si no te enfermo, nunca vas a ir al médico. ¿Quién va al médico cuando se siente bien? Nadie. Pero los médicos también necesitan de Cristo. ¿Sí? El traumatólogo necesita del Señor. El radiólogo necesita del Señor. Donde te vas a hacer un estudio necesitan del Señor. ¡Ay, qué trámite tan complicado que tengo que hacer en el ANSES para cobrar la jubilación! Porque el empleado del ANSES necesita de Cristo. ¡Qué rebeldes que son mis compañeros del trabajo! Porque necesitan de Cristo. El Señor a veces permite esas tormentas. ¿Viste cuando te viene algo complicado? ¡Ay, qué hago yo acá! No necesitas preguntarte qué haces vos acá. Si tenés tu corazón alineado al de Dios, donde estás es porque Dios quiere que estés llevando su mensaje, cumpliendo el propósito de Dios. Ahora sí, no te vas a meter donde Dios no te manda, porque ahí Dios no te va a respaldar. Ahora, cuando tenés el corazón alineado de Dios y viene una tormenta, Dios está redirigiendo tu vida, tu lugar, para que vos llegues con ese mensaje. Él nos quiere llevar a esos lugares porque hay gente que necesita recibir el mensaje. Y el propósito se manifiesta cuando después del naufragio ellos llegan a una isla.
Ahí se empieza a manifestar el propósito del porqué del naufragio. ¿Sí? Porque Pablo, aún en el naufragio, cuando la nave es destruida, partida en dos y quedan todos flotando y llegan todos, los 276 llegan a la isla. Se perdió todo, pero no se perdió ni una sola vida. 276 personas que estaban en esa nave, todas llegaron a la isla. Ni una se perdió. Había un propósito de parte de Dios. Pablo tenía un propósito. Llegaron a la isla de Malta, ¿sí? Esto lo vemos en Hechos, capítulo 28, versículo 1, ¿sí? Y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y así es, mis hermanos. Dios tenía un propósito ahí en Malta. En ese lugar donde cayeron, donde desembarcaron por el naufragio, había un propósito que cumplir. Entonces Dios está dirigiendo tu vida. En medio de la tormenta, a donde esa tormenta te lleve, es porque Dios te está mandando con un propósito. Ahora sí, si Dios no te metió en la tormenta, no te metas. Porque hay muchos donde ven el remolino, van, acá hay un remolino, dijo el pastor que me meta en Euroclidón. Y se metieron ahí. No te metas en medio de la tormenta porque Dios no te está llamando a esa tormenta. Pero cuando aparece una tormenta en tu vida y tu corazón, tu vida está alineada al Señor, hay un propósito de parte de Dios. Hay un verdadero propósito. Y cuando llegaron al lugar que para ellos era desconocido, ¿no? Y esto puede suceder, Dios te puede estar llevando a lugares totalmente desconocidos a través de una tormenta. Hay un propósito, ¿sí? Ellos llegaron quizás como víctimas, ¿no? Pero Pablo decidió no ser una víctima, sino él decidió llegar como un instrumento de milagros para esa isla. Él decidió llegar, él siendo prisionero, decidió ser un instrumento de milagros para esa isla, ¿sí? Él, si recuerdan algunos la historia, encendiendo el fuego, él de repente toma una rama, una serpiente lo muerde y todos estaban esperando de que Pablo muera hinchado, picado por una serpiente. Sin embargo, Pablo se sacó la serpiente y siguió encendiendo el fuego. Y de repente, y no se muere. Hay gente que alrededor tuyo en medio de la tormenta está esperando que vos te mueras. Está esperando que a vos te vaya mal. Pero claro, cuando tu corazón está alineado al de Dios, el milagro sucede. Pablo no muere. Es un milagro. Algo extraordinario estaba sucediendo. Es mordido por una serpiente venenosa, pero él no muere. Dios lo respalda. Cuando tenemos nuestra vida alineada al corazón de Dios, Dios te respalda. Te pueden robar, te pueden quitar, te puedes quedar sin trabajo. Pero cuando en medio de esa tormenta está tu vida alineada a la de Dios, Dios te respalda. Y van a suceder cosas milagrosas. Dios respalda. Resulta de que había en esa isla un principal de la isla llamado Publio, donde él tenía su padre enfermo y Pablo sana al padre de Publio. Sí, y a muchos otros enfermos más él está sanando. El Espíritu Santo sigue obrando a través del prisionero llamado Pablo. ¿Cómo Dios puede obrar a través de un prisionero? Y está dentro de la voluntad de Dios. Dios puede obrar a través de esa circunstancia. Dios puede obrar con tu vida, estés en la condición que estés. Lo importante es estar con el corazón alineado al de Dios, ¿sí? Y no es que Pablo era médico, él no era médico. Él oraba por los enfermos y estos se sanaban. El evangelio llegó a la isla, ¿por qué?
por Euroclidón, por esa tormenta llegó. Porque si esa nave no se hubiera partido en dos, si no hubiera existido un naufragio, esa isla se quedaba sin conocer el Evangelio. Entonces muchas veces nuestras tormentas tienen que ver con la redirección que Dios nos quiere dar para que otros sean salvados y otros prueben de la misericordia de Dios, que otros prueben de los milagros. ¿Y sabes qué? En medio de la tormenta Dios quiere usar tu vida. Dios va a usar tu vida en medio de la tormenta. Y aunque tu condición sea como la de Pablo, un prisionero, Dios quiere usar tu vida. Dios te va a usar, ya sea en el mar, para dar ánimo en medio de la tormenta, o a donde no pensabas ir, en Malta, con prodigios y milagros. No solamente Dios tenía un propósito para que Pablo llegara a Roma, porque después terminó llegando a Roma, pero en el camino, en la trayectoria de nuestra vida, hay otros propósitos que Dios también tiene para nosotros. Todos tenemos el propósito, todos queremos llegar delante de la presencia de Dios, porque esa es nuestra promesa. ¿Eso es lo que queremos alcanzar o no? Sí, eso querés alcanzar. Conocer a Cristo, verlo cara a cara. Pero mientras tanto, hay propósitos de Dios para que nosotros podamos cumplir. Aún en lo inesperado, el fuego no se apaga si el Espíritu Santo sigue ardiendo en nosotros. Muchos de nosotros hemos recibido ese viento recio que sopló en el día del Pentecostés y derramó de su Espíritu Santo en las vidas de los que estaban, de los 120 que estaban en el aposento alto. Y el Espíritu Santo tomó el control de ellos. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Ustedes están junto a mí hoy? ¿Alguno se quedó en su casa o está acá? ¿Están todos acá? Entonces estamos como en ese día. Como el día del aposento alto, estamos todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. En la otra versión dice que sopló un viento recio, una violenta ráfaga, de golpe, y se llenó toda la casa. Todo el lugar donde estaban reunidos. Y dice que fueron todos llenos, ¿sí? Dice que de repente, versículo 3, aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos, ¿cuántos? 10, 5, todos. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía que pudieran expresarse cada uno. Esto no es un viento de destrucción, como el viento de Euroclidón. Es el viento del cielo que trae poder, que trae transformación y trae dirección a nuestra vida, trae discernimiento, trae consolación, ¿sí? Trae avivamiento. Agarrá el hombro que está al lado tuyo y decirle: trae avivamiento. Sacudilo un poquito y decirle: trae avivamiento. Avivamiento espiritual, ¿sí? Los discípulos estaban esperando, pero el viento los activó. Hasta ese entonces ellos habían visto los milagros del Señor, habían compartido con el Señor, se desahuciaron cuando el Señor lo crucificaron, después lo vieron resucitado, vieron andando al Señor resucitado 40 días entre ellos, ¿sí? Hasta en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando el Señor les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, esperen ahí, ¿no es cierto? Y se quedan ellos mirándolo como el Señor iba ascendiendo y de repente 2 ángeles se le aparecen y le dicen: señores, varones, ¿qué están haciendo? Y mirando que el Señor se fue, ¿pero acaso Él no les dijo que tenían que ir a Jerusalén y esperar ahí?
¿No es cierto? El Evangelio es movimiento, el Evangelio es acción. Y este viento recio que sopla de lo alto es el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo vino no solo para consolar, sino también para empoderar. El apóstol Pablo no hubiera podido hacer todo lo que hizo durante la tormenta, ni todo lo que hizo en la isla de Malta, si no hubiera tenido el poder del Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Ese viento es el que necesitas vos para poder atravesar el otro viento. El viento del Espíritu Santo, tener la confirmación de que Dios está habitando en tu corazón, que Dios está habitando en tu vida. Dice que ellos hablaron en otras lenguas, cosas sobrenaturales empezaron a experimentar. Ellos mismos, como vos y yo, necesitamos empezar a experimentar cosas sobrenaturales, nuevas capacidades, ser empoderados por Dios. Los dones del Espíritu se tienen que manifestar. Este mensaje es para Roca Eterna Bursaco, es para la iglesia que vos pertenecés, donde Cristo quiere que estés. Acá no te trajo el viento, acá no te trajo tu voluntad, acá te trajo el Espíritu Santo de Dios, porque tiene un propósito para tu vida. Hay un propósito, no estás de casualidad en este lugar. No estás de sin querer, no es un accidente que pasaste por la puerta y tenías que entrar. Dios te trajo. Tenés un propósito espiritual dado por Dios para tu vida. Nada más y nada menos que el creador del universo te está diciendo, estás acá para cumplir el propósito del Señor. Para eso, en el libro de los Hechos, cuando recibe el Espíritu Santo, inicia la iglesia. La iglesia nace con poder, con milagros, con salvación y con valentía. Decirle a tu lado el Espíritu Santo, al que está a tu lado, decirle: Espíritu Santo, da valentía. Así que basta de cuiqui, basta de miedo. Hay que predicar el Evangelio, porque el Señor nos da espíritu de valentía, no espíritu de temor, sino espíritu de valentía y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo, ese es el viento recio que sopla en nuestras vidas. Este viento recio es el que necesitamos hoy como iglesia. Iglesia Roca Eterna, tus oídos y tu corazón bien abiertos, porque acá el Señor tiene un propósito para tu vida y para la iglesia. Y en esto observamos también un nuevo punto de otro viento. Aquel que experimentó Elías, el viento del silbido suave, un viento suave, un silbido, una brisa. Y podemos leer ahí en Reyes capítulo 19, versículo 12 al 13, dice: y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Dice que la voz le dijo. Elías, para ponerte en un contexto, acababa de tener una gran victoria. 450 profetas que estaban en contra de profetas de Baal, no profetas de Dios. Él era el único profeta de Dios que había quedado, uno solo. Tuvo que combatir con su fe, un solo hombre, con una fe inquebrantable. Tuvo que combatir contra 450 profetas. Y él dijo: bueno, ahora el que haga descender el fuego de lo alto sobre el altar y lo haga encender fuego, ese va a ser el Dios. ¿No es cierto? Y él, una terrible victoria, él oró y el fuego descendió, quemó todo el holocausto, quemó todo lo que había ahí. Después fue y él mismo personalmente le cortó la cabeza a los 450 profetas. Pero claro, una mujer amenazadora. ¿Cuántos han pasado a través de una mujer amenazadora? ¡Qué bárbaro!
Así como tienen la influencia para el bien, también tienen la influencia para el mal. La esposa del rey amenazó a Elías. Y dijo, Elías, no va a terminar el día que hoy yo te voy a cortar la cabeza. Y a Elías, ¿qué le agarró? Wiki. Le agarró miedo. Y Elías salió corriendo. Pero ¿cómo, Elías? Acabas de tener terrible victoria. Y sí, porque somos seres humanos. Decir al que está a tu lado, ¿sos de carne y hueso vos? Bueno, el pastor también. Este pastor también. Y resulta ser que Elías se escondió. Se metió en una cueva porque le agarró la depre. ¿Cómo un profeta quiso descender fuego del cielo le agarró la depre? Sí. Nos puede agarrar la depre. Un día podés verlo al pastor así, cabizbajo, que no quiere atender el teléfono, que se metió en su cueva el pastor. ¿Por qué no? Pero resulta de que Elías acababa de tener todo esto con valentía y entrar en contra de los profetas de Baal hasta que llegó Jezabel y con una amenaza, él huye y se esconde en la cueva. Y acá tenemos la lección del viento suave. Elías era ese profeta, ¿sí? Pero estaba cansado y angustiado. ¿Cuántos cansados y angustiados puede haber hoy acá? ¿Cuántos de nosotros podemos andar cansados y angustiados? Claro que sí. Y es normal, ¿sí? Pero Dios le estaba diciendo, hasta acá. Fíjate cuál era el cansancio y la angustia de Elías, que en el versículo 4, él dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No tenía ganas de vivir, como muchas veces vos y yo. Basta, Señor, basta, ya no quiero saber más nada. Reniego con mi esposo, reniego con mi esposa, reniego con mis hijos, reniego con el trabajo, reniego con los nietos, con el suegro, con la suegra, con el yerno, con la nuera. Reniego con todo. La economía que no me alcanza, el techo que no se arregla, la puerta que no se pone. Sí, la gotera que es constante, cada vez que llueve se inunda, abro la canilla, en vez de salir fría sale caliente. En vez de salir caliente, sale fría. Todo en contra, Señor. Y sí, te agarra la depre. Claro que sí. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho, como dijo Elías, basta ya, quítame la vida? Dios no siempre se revela con un viento recio. No siempre se revela con un viento como Euroclidón, algo visible. A veces lo hace en la intimidad, con algo suave y tranquilo. Ahí, en tu refugio, en el lugar donde vos te guardás, en la mayor de las intimidades tuyas, donde lo que sucede solamente vos lo sabés. Pero para noticia tuya, Dios también está sabiendo lo que te sucede en esa cueva que formamos muchos de nosotros. ¿Sí? Ese caparazón que nos ponemos, que cuando alguien te pregunta, ¿bien? Sí, todo bien, todo bien. Y por dentro estás quebrado, partido, roto. ¿Sí? Dios ahí está también. En esa intimidad el Señor está también. Él dice que no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el siblo apacible. El viento del Espíritu también puede traer consuelo, dirección y nueva visión. Ahí, en medio de la cueva, en la oscuridad más íntima tuya, Dios está. Dios está en aquello que te está pasando, pero que nadie lo sabe. La Biblia no relata que salió el pueblo a buscar. ¿Y Elías? ¿Dónde está Elías? Necesitamos a Elías, sálvenlo a Elías. No, nadie. Él salió solo, angustiado. Nadie salió a buscarlo. La única que salió a buscarla fue su enemiga. Ella mandó a buscarlo para matarlo. Donde lo único que te persiguen son los problemas y los conflictos.
más lo que te está pasando a vos. ¿Sí? Ahí, en la intimidad, Dios está. Dios está y Él quiere darte una nueva dirección. Dios le dice a Elías, vuelve por tu camino. ¿Qué, Señor? Volver para atrás, me la voy a cruzar a los que me siguen. Pero Dios te dice, vuelve por tu camino. Dios tiene un propósito para Dios. Y esto es para los bien creyentes. Que sí, Elías fue usado por Dios. Y esto, si todavía no fuiste usado, cuando el Señor te empiece a usar, porque el Señor te va a usar para prodigios y milagros, los que van a suceder en cada grupo de amistad, los que van a suceder en cada reunión, prodigios y milagros, Dios te va a empezar a usar. Y va a haber tormentas. Y va a haber tiempo de soledad, donde te vas a encontrar solo, donde te vas a sentir que nadie te entiende, que nadie te escucha. Pero yo estoy dando, sirviendo, ofreciendo todo, pero nadie me entiende, nadie me escucha. Ahí está Dios. Ahí está el Señor. ¿Sí? Dios le dice, vuelve por tu camino, salí de tu caparazón, salí de tu cueva. El ministerio de Elías no había terminado todavía. ¿Sí? Vas a sentirte con que, no, yo ya hice todo. Ya oré por un enfermo, se sanó. Oré por un milagro de economía y ocurrió. Yo ya hice todo. No. Mientras tengas vida, tenés propósito. Así tengas 999 años. ¿Sí? Para que ninguno se me quede afuera, por eso lo tiré bien alto. Dios tiene un propósito para tu vida. Vuelve por tu camino. El ministerio de Elías no se había terminado. Dios no solo lo quería restaurar, sino que lo iba a restaurar. Le daba también una nueva tarea, un nuevo ungimiento y un legado. Elías todavía tenía que dejar su legado. ¿O vos te pensás quedar acá en la tierra para siempre? ¿Quién va a seguir con la tarea? Maxi, ¿quién va a seguir con tu tarea acá en Roca Eterna cuando vos no estés más? Porque yo sé que en algún lado tengo la fecha de vencimiento, no sé cuál es, pero en algún lado la tengo. Y cuando llegue ese día de la fecha de mi vencimiento, ¿quién va a seguir? Porque esta obra tiene que continuar y Elías tenía que dejar un legado que se llamaba Eliseo. Él tenía que dejar ese legado. Entonces, él necesitó salir de esa cueva para que Dios lo redireccionara, que lo llevara a nuevas tareas, un nuevo ungimiento y a que dejara un legado. Hermano, francamente, aquel hombre o mujer que no deja un legado no ha sabido ver la voluntad de Dios en su vida. Nosotros todos somos mandados a dejar un legado. Vos tenés un propósito dado por Dios. Tenés que explotar el propósito que Dios te dio, cumplir con lo que Dios te manda y dejar un legado para el tiempo en el que vos no estés. Nosotros acá tenemos los tres vientos, ¿sí? Euroclidón, el viento recio y el apacible viento, el silbido, ¿sí? Y acá en cada uno de ellos encontramos un propósito divino, un propósito de Dios. En cada circunstancia, eventos totalmente diferentes uno de otro, Dios tuvo un propósito para cada uno de ellos. Con el huracán en alta mar, el Señor redirigió, probó la fe, salvó vidas y Él pudo hacer milagros a través de la vida de Pablo. El viento recio, el día del Pentecostés, el viento del Espíritu Santo, lo que hace es empoderar a la iglesia, activar los dones y dar testimonio de que Dios es real y existe. Por cada uno de estos vientos tenemos que ser nosotros experimentados. Y el apacible, el viento de Elías, ese silbo suave en la cueva, ¿qué es lo que hace? Restaura, habla el corazón y da nueva dirección. Sea cual sea la circunstancia en que estés,
el Señor tiene un viento para tu vida. El Señor tiene un viento para tu vida. Dios puede hablar en el trueno, en las tormentas, en el susurro, pero siempre lo hace con un propósito. No te olvides de esto. Siempre Dios lo hace con un propósito. ¿Qué viento es el que estás cruzando hoy? ¿Por qué viento estás atravesando? Yo no lo sé, pero algo sí sé, que este mensaje es para Roca Eterna. Para la iglesia de Jesucristo en Bursaco, llamada Roca Eterna. Para nosotros es este mensaje. ¿Estás en medio de una tormenta? ¿Estás en medio de Euroclidón? Quiero avisarte de que Dios está contigo. Aunque el barco parezca que se esté partiendo, Dios está contigo. Aunque la situación parece que es insostenible, Dios está contigo. ¿Sí? Y vos podés decirlo, Dios está conmigo, aunque el barco parezca que se parta. Anhelás el viento recio del Espíritu Santo con sus dones y beneficios, ¿sí? Las experiencias sobrenaturales del advenimiento del Espíritu Santo en tu vida, ¿lo anhelás? Hoy es el día, hoy es el momento. Hoy es el tiempo en el que vamos a pasar al altar y vamos a dejar que el Señor nos llene. Y ahora lo voy a hacer particular. Vamos a dejar que el Señor te llene. Y ahora lo voy a hacer más íntimo. Vas a dejar que el Señor te llene con el don de su Espíritu Santo. Estás en una cueva como Elías, acurrucado, agotado, agobiado, afligido, deprimido, deprimida. Dios te dice, levántate, vuelve, hay más para tu vida. Hay más para ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fuente inagotable. Él no se ha terminado, su mano no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo Dios de Elías, de Abraham, de Jacob, el mismo Dios de los apóstoles, el Dios del apóstol Pablo, el Dios que hizo que Pablo hiciera sanaciones en la isla. Ese es el mismo Dios que hoy actúa en Roca Eterna. Hay 3 llamados en uno. El primero, a los que están luchados contra tormentas, Euroclidón. Dios te dice, ven, Dios quiere sostenerte y usarte incluso en medio de la tormenta. Y eso es lo que Dios va a revelar hoy acá en el altar. El segundo llamado es a los que desean ser llenos del Espíritu Santo, el viento recio. Hoy el Señor nos está diciendo, ven, Él quiere activarte, renovarte y empoderarte. Porque necesitas estar empoderado para que otros reciban los dones que Dios tiene para cada uno de aquellos que necesitan ser salvos. Hay otras almas que necesitan recibir a Jesucristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador, y Dios quiere usar tu vida para que eso suceda. Entonces hoy Dios te quiere empoderar para que eso suceda. Y el punto número 3, a los que están agotados y escondidos como lo estuvo Elías, el Señor hoy nos dice, vengan y dejen que el silbido suave del Espíritu Santo hable a tu vida en lo íntimo. Y Él quiere hacer nueva todas las cosas, te quiere dar un renuevo. Él quiere darte una nueva dirección, quiere darte un nuevo llamado y quiere que aprendas a dejar un legado. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, así como en el día del Pentecostés. Este es el tiempo de los vientos para Roca Eterna. ¿Podés decirlo? Este es el tiempo de los vientos para Roca Eterna. Acá estamos, Señor, llenos de tu presencia, dispuestos a hacerle frente al viento que venga. Y cual sea el viento, entender que tu voluntad se va a manifestar por sobre todas las cosas. Este es el tiempo, pero también es el tiempo de la presencia, de los milagros y de la restauración nuestra personal y de las vidas que están a nuestro alrededor. Roca Eterna, que el viento del Espíritu Santo sople en tu vida.
Y nosotros no dependemos de la alabanza, que la alabanza es buena y nos ayuda. Dependemos exclusivamente del Espíritu Santo de nuestro Dios.